¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Hemos invitado esta mañana para la entrevista política al congresista Guillermo Aliaga de la bancada de Somos Perú y también candidato a una de las vicepresidencias en la mesa directiva. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días y buenos días a todos los televidentes el día de hoy. Congresista, estuvo usted ayer en la reunión con el Ejecutivo. Ya esta prolongada antesala, antes de que ustedes asuman plenamente sus funciones como congresistas, está saturada de este tipo de reuniones. Sí, bueno, saludamos nuevamente la predisposición que ha tenido el Ejecutivo para poder tener una conversación abierta, donde se ha podido justamente plasmar algunas inquietudes. ¿Fue iniciativa del gobierno o iniciativa de las cuatro bancadas esta nueva sesión de diálogo? Claro, esta reunión es muy particular. ¿Qué es lo que sucede? ¿Pero fue iniciativa de quién? Y fue iniciativa inicialmente del gobierno, pero te digo por qué fue muy particular. Hace aproximadamente 2 semanas, la bancada de Somos Perú tuvo una reunión con el gobierno, ¿sí? Es más, vinieron a las oficinas de Somos Perú, a nuestras instalaciones, para de esta manera poder hacer una explicación, ¿no?, bastante sucinta de lo que son el tema de los decretos de urgencia, ¿no? En su momento, las otras bancadas también tenían que programar justamente esta reunión de explicación de los decretos de urgencia. Y bueno, nos juntamos las 4 bancadas que estamos siendo parte de esta fórmula y dijimos que lo más óptimo iba a ser, para poder justamente salvar tiempo, hacer una única reunión, y Somos Perú declaró que no tenía ningún problema en volver a ir a una reunión para volver a escuchar el tema de los decretos de urgencia y poner algunos temitas más en agenda, ¿no? Había la posibilidad de que estuviera presente el presidente de la República ayer en la reunión, sin embargo eso no ocurrió. ¿No les llamó la atención? ¿No establecieron una relación entre eso y la patinada? Porque, digamos, eso es lo que ha ocurrido a propósito de evaluar la pena de muerte para los violadores. Bueno, inicialmente la reunión que se tuvo en las oficinas de Somos Perú, que era la que originalmente abre este tema de conversaciones, fue una reunión en la que solamente participó el Premier y la ministra de Economía, Alba. Entendiendo de que iba a venir una mayor cantidad de envergadura, ¿no?, en cuanto a número de congresistas, y teniendo en cuenta que la misma se desarrollaba en Palacio Gobierno, se nos comentó que tal vez podía existir, claro, pero no... Si el presidente tenía tiempo para ir a la entrega de credenciales, que finalmente no tenía ninguna trascendencia como discusión política, podría haber tenido tiempo también para estar presente en una reunión algo más importante como la de ayer. Sí, bueno, en todo caso ya también no sabemos, o particularmente no lo sé, cómo va la agenda recargada del señor presidente. Hay bastantes temas que están en agenda. Pero bueno, obviamente el Premier, como vocero oficial del gobierno, fue el que justamente nos dio la recepción, y bueno, hemos tenido una reunión de poco más de 4 horas de trabajo, ¿no?, en la cual han expuesto distintos voceros de las 4 bancadas, al igual que aproximadamente 3 o 4 ministros. ¿Usted habló en particular? Sí, yo tuve la oportunidad de ¿Sobre hablar. qué asunto? Bueno, primero di el saludo y el agradecimiento que corresponde por haber estado en Palacio Gobierno. Hice también extensivo el saludo por parte de la presidenta de mi partido, que está en constante comunicación con nosotros, y acto seguido ratificamos nuestra posición de ser partícipes de una fórmula, ¿no?, una lista que va a ser presentada para poder tentar la mesa directiva. Ya, pero todos esos son temas o protocolares o conocidísimos. ¿Qué cosas fueron a decir? Bueno, también hicimos algunos cuestionamientos puntuales de algunos decretos de urgencia. A ver, por ejemplo. Bueno, pedimos, por ejemplo, la explicación de lo que viene a ser el decreto de urgencia 014, ¿no?, que justamente regula lo que viene a ser la negociación colectiva en el sector público. Adicionalmente también pudimos dar algunos mensajes puntuales respecto de los decretos de urgencia y la envergadura e importancia que tienen en los temas de salud, ¿no? También solicitamos alguna explicación un poquito más detallada de lo que viene a ser el tema de cómo se viene tratando el coronavirus, pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, qué sucede en la situación del problema del dengue, ¿no?, que es un tema que no está siendo muy tocado. Algunos de los que estuvieron presentes en la reunión han dicho que el coronavirus se habló poco o nada. Sí, se habló bastante corto respecto al tema. Se dijo que el gobierno sí tiene un plan de contingencia respecto de este tema. Pero no se los expusieron. No se expuso, entiendo,
que haya sido por una falta de tiempo, porque bueno, eso fueron una de las últimas preguntas que se dieron. Pero no duró como 3 horas la reunión. Sí, pero también... En 3 horas no había tiempo para abordar esta materia. Lo que pasa es que expusieron también ministros, como el ministro del Interior, que expuso cuál es... Estaba la ministra de Salud. Sí, también estaba la ministra de Salud. ¿Y de qué expuso ella? Bueno, ella expuso acerca de cómo se quieren cerrar las brechas en el tema de infraestructura, cómo también se está intentando contratar personal especializado, cómo se va a buscar implementar justamente lo que viene a ser los centros de atención básico para que no lleguen a centros de nivel 3 en atención. Antes de que nos perdamos, volvamos un instante sobre el asunto de la pena de muerte. Entiendo que Acción Popular y Podemos, me parece, también Alianza para el Progreso, le preguntaron al presidente del Consejo de Ministros sobre ese asunto. ¿Ustedes no? Somos Perú también hizo la pregunta. También hizo la pregunta. Sí. Y la respuesta fue... La respuesta fue bastante clara, ¿no? El Premier, al final, que ya hizo las conclusiones, por así decirlo, expresó de que el presidente pudo haber sido transgiversado respecto a sus palabras. Sí, malinterpretado es lo que he leído yo en los reportes, la palabra pero que usó echarle la culpa al receptor y no al emisor es una manera cómoda de desembarazarse de un problema, ¿no? Porque todos los receptores malinterpretaron el mensaje. ¿Usted lo malinterpretó también? Bueno, yo vi justamente la entrevista en vivo que le hicieron y ciertamente lo que dijo, bueno, se tiene que... Bueno, yo vi justamente la entrevista en vivo que le hicieron y ciertamente lo que dijo, bueno, se tiene que aperturar un diálogo. No, se tiene que evaluar. Se tiene que evaluar y luego dijo, ese es un tema que tendrá que ver el Congreso en su oportunidad, ¿no? Desde Somos Perú sí te puedo poner la posición que nosotros hemos tomado, ¿no? Desde un día uno dijimos, bueno, si quieren que se debata, se va a debatir, pero tenemos que tener en cuenta que este es un tema que ya ha sido ratificado, ¿no? A nivel de justamente convenios internacionales. Y respetuosos de la norma como somos en Somos Perú, dijimos, la conversación va a ser ociosa en el sentido de que no se pueda llegar a una conclusión. Bueno, y felizmente, como te comento, al final del día, el Premier, el presidente del Consejo de Ministros, dijo de que este tema no iba a ser tocado de manera ahondada, toda vez que justamente ellos son muy respetuosos de los derechos humanos y son conocedores de los impactos que justamente conllevaría el tratar siquiera de denunciar lo que viene a ser nuestra participación en el Pacto de San José. Fue una incursión inoportuna en una materia que no venía a cuento en el momento. Bueno, podría tomarse como tal, también entendamos que el presidente, y bueno, desde Somos Perú no justificamos, pero queremos entender de que él también quiere recoger el sentido de la población. Pero bueno, los interlocutores válidos como son el Premier e inclusive el Ministro de Justicia que también estuvo ayer, bueno, un poco como que pusieron las barbas en remojo y dijeron el tema no camina por ahí. Ahora, mientras todo esto ocurre, avanzamos hacia la presentación del Consejo de Ministros ante el Congreso. Los problemas que se conocen acerca de algunos de los integrantes del gabinete subsisten. De hecho, uno de ellos estaba presente en la reunión, el Ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Aprovecharon ustedes, por ejemplo, la ocasión para preguntarle por el problema legal? Bueno, lo que entendemos es de que justamente ya el primer ministro ya dio una manifestación que están respaldando la designación de todo el gabinete y consideramos en ese sentido de que, bueno, será oportuno al momento de que hagan el voto de confianza evaluar ese tema. Desde Somos Perú hemos dicho, miren, nosotros no somos juzgadores, ¿no? Nosotros sí consideramos que es un tema que tiene que ser evaluado en su debida oportunidad. Bueno, pero son representantes de la ciudadanía en el Congreso y sí juzgan políticamente la conveniencia o inconveniencia de que un gabinete esté integrado de una forma o de otra. De manera que no es un asunto como, bueno, esto lo decide el Ejecutivo y nosotros lo que digan vamos a acatarlo sin cuestionarlo. Claro, lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que no podemos dar un juicio, digamos, jurídico y político anticipado, porque ¿qué pasaría si, digamos, esa acusación en las próximas horas o en los próximos días cae? O sea, es un tema que podría pasar inclusive por un control de acusación, ¿no? Son dos caminos paralelos, lo jurídico, que ciertamente no depende de ustedes y dependerá en la eventualidad de que eso llegue a una acusación del Poder Judicial. Lo político es distinto y en cambio sí depende de ustedes. Y ustedes pueden decir, bueno, esta fibra sensible que es la credibilidad y la imagen política del gobierno, sí está en nuestras manos. Entonces, confundir un plano con el otro me parece que no corresponde al rol del que estamos conversando en este momento. Correcto. A ver, para empezar, nosotros aún no hemos terminado de juramentar, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos esperando para ver qué cosas va a hacer el Ejecutivo en los próximos días, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día, por ejemplo, en nuestra agenda,
el tema de poder tratar la problemática que aqueja a la población del día a día. Eso no significa que queramos rehuir de nuestra responsabilidad de carácter político. Sin embargo, hemos considerado desde la bancada de Somos Perú que tenemos que ver, por ejemplo, tratar un tema puntual como va a ser qué sucede con este problema, esta, entre comillas, pandemia que ya se está anunciando a niveles internacionales del coronavirus. Y en ese sentido sí hemos quedado un poco preocupados porque no hemos tenido alguna explicación mayor. Sin embargo, también hemos tenido en cuenta que, como le comentaba don Mario, ha sido casi al final que se comenzaron a tocar en el tema de las conclusiones, este tema puntual, ¿no? ¿Y qué otro tema, le preguntaba antes y insisto ahora, sí abordó in extenso el Ejecutivo? Bueno, por ejemplo, fue una preocupación latente de parte de todas las bancadas, la problemática de la seguridad ciudadana, ¿no? Particularmente... ¿No estaba el ministro del Interior? Sí estaba el ministro Morán, sí estaba el ministro Morán, de hecho. Y bueno, una de las intervenciones de justamente uno de los parlamentarios de Somos Perú vino en el sentido de que sí, bueno, se ha aumentado la capacidad y la calidad, entre comillas, del gasto del Ministerio del Interior. Sin embargo, la percepción es que ha aumentado la posibilidad de que nos vayan a robar en la calle. Y bueno, quien te habla, conjuntamente con el congresista Roel de Acción Popular, justamente hicimos ese hincapié y le solicitamos al ministro del Interior que en la próxima reunión diga las medidas concretas. Claro, se nos ha hecho mención de que se va a tratar el tema a nivel justamente de programas de prevención, como viene a ser Barrio Seguro, lo cual aplaudimos, pero también necesitamos ver concretamente qué es lo que se va a hacer para aumentar la percepción de seguridad por parte justamente de la población. Aquí en esta crónica que ha publicado El Comercio sobre la reunión dice que aparte de Ceballos estuvieron presentes María Antonieta Alba, ministra de Economía, Fernando Castañeda, Justicia, Elizabeth Inostroza, Salud, y Carlos Lozada, Transportes y Comunicaciones. No dice nada el ministro de Interior, yo le creo que estuvo presente, pero llama la atención que no lo... Que no el ministro Morán. Y todos estos también estuvieron presentes. Y estuvo también inclusive la viceministra de la Mujer también. Ajá. Hablando sobre el tema de la violencia... Y del feminicidio, claro. Y cómo es justamente... que se vienen implementando centros de atención de la mujer, ¿no? Centros de emergencia mujer, no solamente a nivel de los locales que puede tener el mismo ministerio, sino también inclusive a nivel de las comisarías y el esfuerzo conjunto que se está haciendo con el Ministerio del Interior. A propósito de lo que mencionaba sobre seguridad, entonces ustedes le dijeron que la percepción de inseguridad había aumentado, el ministro sostenía que la capacidad del Estado de combatir el crimen había mejorado, y en esa discrepancia entre la imagen y la realidad quedó la exposición y las preguntas que ustedes hicieron al respecto. Bueno, también se nos comentó, y bueno, es un tema bastante plausible, el hecho de que se iba a incrementar también el número de efectivos policiales. También se nos ha comentado que había un problema ya de carácter logístico, por ejemplo, con respecto de las unidades vehiculares que se vienen utilizando. También se nos comentó acerca del decreto de urgencia para ver la idoneidad del efectivo policial, ¿no? Y ese es un tema que, por ejemplo, desde Somos Perú, consideramos que es importante que un policía no tenga, digamos, antecedentes penales, tema de alimentos, pero ya desde el punto de vista procedimental y constitucional sí creemos que en ese decreto de urgencia no se ha hecho la salvedad respecto del tema de la doble instancia, ¿no? Porque no hace mención particularmente. Entonces, desde Somos Perú sí creemos que tal vez el decreto, por ejemplo, podría ser mejorado en ese aspecto, toda vez que es importante tener policías probos idóneos en las calles, ¿no? Ciertamente. ¿Se habló en algún momento del voto de confianza? Bueno, el único partido de hecho que tocó ese tema en particular fue el partido de Somos Perú. Dijimos que nosotros tenemos una predisposición y solicitamos de que las vías de diálogo tienen que ser más abiertas, ¿no? ¿Sienten ustedes que no ha habido particularmente yo sí. permeabilidad a pesar de esta reiterada temporada de reuniones? Mira, particularmente quien te habla ha mandado algunos correos electrónicos, sé que no están en la obligación de responderme los destinatarios de los mismos. ¿Quiénes eran los destinatarios? Bueno, han sido, por ejemplo, los coordinadores de transportes y también un coordinador de nivel de presidencia del Consejo de Ministros, haciendo algunas consultas de carácter particular, y bueno, entiendo que están viendo algunos temas adicionales y yo todavía soy un ciudadano que no habría, en todo caso, juramentado. Un congresista elegido ya. Sí, bueno, por eso es que también puse abajito ese tema, ¿no? Bueno, entonces, ustedes abordaron el tema y usted dijo que si bien tenían una predisposición a entregar el voto de confianza,
los canales de comunicación tenían que estar un poco más abiertos. Más abiertos. Sí. Y que había en esa observación una, digamos, idea implícita de si no continúan abiertos los canales o si no mejora la apertura de los canales, nuestra predisposición a dar el voto puede cambiar. No. Nosotros somos bastante claros. En Somos Perú no condicionamos nada contra nada. Sin embargo, sí creo que si uno tiene una predisposición para venir a atender una reunión, decir de que estamos en pro de la ciudadanía, en pro de una gobernabilidad, tal vez los canales tendrían que ser un poco más abiertos, más rápidos, sobre todo porque eso sí lo dijimos bastante claro, ¿no? Las personas que estuvieron ayer desde representando al legislativo son personas electas, ¿no? Y responden a una votación. En contraparte, las personas que estaban por el Ejecutivo son personas que han sido elegidas o designadas por el Ejecutivo, ¿no? Sí. Entonces, sí hicimos mención de que tal vez podría haber algún tipo de discrepancia respecto de algunas ideas base, pero nosotros nos debemos a unos votantes, ¿no? En ese sentido, consideramos que es importante manejar justamente esta línea de comunicación para poder hacer una debida representación. ¿Y a quién le dijo usted este asunto? Todas las conversaciones en sí han sido dirigidas dirigidas con el al Premier. interlocutor. ¿Y qué respuesta obtuvo? Bueno, el Premier al final dijo que hay una predisposición nuevamente, la recalcó, de parte del Ejecutivo para poder llevar siempre las líneas de comunicación abiertas y que, bueno, si hubiese cualquier tipo de problemática, en la parte de atrás justamente estaban los asesores del gabinete para, de hecho, poder hacer las facilitaciones respectivas para que esta comunicación no se trunque, ¿no? Y alguien mencionó en un momento a las otras 5 bancadas que no están presentes en la reunión, porque uno ve que las 4 bancadas acuden a la reunión y está muy bien, pero se pregunta, ¿y qué pasa con las otras 5? Son los convidados de piedra de esta situación, de esta relación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Se pueden sentir marginadas. Por supuesto, es más. Particularmente algunas de ellas que además han sido muy afables también con el Ejecutivo, como por ejemplo el Partido Morado. Bueno, nosotros, como te digo, inicialmente fuimos los primeros en tener la reunión con el Ejecutivo de manera directa, después también la tuvo el Partido Morado. Sí, no, ya, pero esta reunión pues ya es la reunión de las 4 bancadas, es como un bloque de poder. Es que puede ser visto así realmente, como también, por ejemplo, pudo haber pasado de que Somos Perú no haya ido, porque ya habíamos tenido la conversación de los decretos de urgencia. Somos Perú ha participado el día de ayer también para poder ratificar, y ya, eso está lo muy bien, públicamente, y nos invitaron y fueron, y habrían hecho mal en no ir. Lo que estoy diciendo es cómo se sienten las otras bancadas, particularmente aquellas que no tienen una actitud hostil hacia el gobierno. Porque claro, UPP no ha querido ni sentarse, y qué sé yo, los israelitas del Nuevo Pacto Universal, el FREPAP, ha dicho que en fin, que prefieren tener todo primero que hayan jurado, todos son actitudes son posiciones válidas en todo caso. Sí, por supuesto, pero pienso pues entonces el Partido Morado, en el Frente Amplio, que pueden decir, oye, ¿y a mí por qué no? Bueno, eso es una pregunta muy bien que tendríamos que trasladar al Ejecutivo, porque las invitaciones han corrido de ese lado. Sí se hizo mención, de manera muy escueta, no te voy a mentir, de que por lo menos el congresista Merino, que es el que estaría liderando esta fórmula, está tratando, y lo hizo mención explícitamente él, está tratando de tender puentes con las otras fuerzas políticas para justamente poder llevar a cabo una gobernabilidad. Sí. Por el lado de justamente el congresista Merino, del Legislativo, se hizo esa precisión. ¿Solamente Acción Popular está haciendo este esfuerzo? Bueno, mire, no le voy a mentir, desde Somos Perú también hemos intentado hacer un acercamiento. ¿Con quién en particular? Particularmente estamos tratando, por ejemplo, de llegar a conversar con los representantes del FREPAP. No voy a ser muy acucioso porque son conversaciones que todavía están, digamos, bastante en estado primario, ¿no? ¿Y qué tan receptivos han sido desde el FREPAP? Bueno, hemos tenido algunos interlocutores válidos, entendemos también la posición de ellos que están terminando de consolidar ideas base. No ha habido en ningún momento ningún tipo de resquebrajamiento, ni mucho menos, al contrario. Pero entendemos también su posición, ¿no? No estamos apresurando a nadie por nada.
¿Con Somos Perú se han contactado? Con Somos Perú, perdón, con Fuerza Popular. Yo tuve una entrevista en la que coincidí con Ditel Columbus, Sí. y me hizo mención de que, bueno, en su momento también íbamos a poder tener una reunión. Claro, el tiempo apremia, esperamos realmente por el bien de justamente... Apremia el tiempo, si de aquí a que se instale siguen pasando los días, siguen pasando los días. Sí. Yo entiendo que las materias son importantes y apremia el tiempo en el sentido de que tienen que sentarse ya en el hemiciclo, Sí. pero no es que tienen una agenda recargada mientras tanto. No, de hecho, la gente está bien recargada, mi Está estimado bien Mario. recargada. Claro, acabamos de recibir un pasivo de todos los proyectos de ley que han quedado, que no es usual en un Congreso, porque tú sabes que cuando un Congreso inicia, empieza con carga cero. Sí. Nosotros ya iniciamos con carga, tenemos que terminar de hacer una revisión de 68 decretos de urgencia, y tenemos también el tema a cuesta de lo que viene a ser la reforma política. Muy bien, muchas gracias al congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga, y nosotros ya nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.